Gloria a Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo número 17 y el verso número 10. Vamos a leer esta palabra, el libro de Jeremías, capítulo 17, el verso número 10. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera: Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. En el verso 10 de la traducción viviente dice: Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El día domingo brevemente toqué muy rápidamente acerca de los efectos que produce el estudiar la Biblia, el leer la Biblia. No solamente el leerla como un libro más de historia, sino el leerla y también escudriñarla, o sea, estudiarla. No sé si algunos de ustedes recordarán que se hizo un estudio, una evaluación acerca de 40,000 estudiantes o personas que estaban leyendo la Biblia, algunos una vez a la semana, otros 2 veces a la semana, algunos que otros 4 veces por semana, y los que leían más de 4 veces por semana, pues ya era un mínimo porcentaje. Y lo que producía, el efecto que se producía en la mente y en el cerebro fue muy determinante cuando la persona leía la Biblia 4 veces hacia arriba. Y nosotros hemos explicado, y realmente quiero que sigamos esta línea de pensamiento en lo que habíamos estado hablando, porque de acuerdo a la Biblia, una de las cosas que en estos días yo estaba estudiando acerca de la mente y a la misma vez estaba también escudriñando acerca del corazón. Y realmente una de las cosas que pude leer y que me llamó profundamente la atención es cuando la ciencia médica hoy en día, a través de pruebas y evidencias notoriamente científicas, descubrieron que el corazón, no solamente nosotros tenemos mente, cerebro, neuronas que nos hace pensar, nos hace resonar y nos da la capacidad motriz para todo nuestro cuerpo, sino que también algo que me llamó profundamente la atención, y lo voy a desglosar un poco, es que también se descubrió que el corazón tiene mente. El corazón tiene mente. Y evidentemente cuando veo eso, estamos entendiendo que ya Dios anticipadamente nos habla acerca del corazón, de que el corazón puede razonar y tiene mente, y lo vamos a demostrar bíblicamente, porque esto nos va a ayudar a entender ciertas cosas importantes con relación a lo que es la responsabilidad de leer la Biblia y estudiarla de una manera continua y permanente. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, no debe de leer la Biblia ni 2, ni 3, ni 4 veces. Debería de leerla todos los días, y todos los días debería de estudiarla y de meditar en ella. Entonces, cuando estamos viendo la ciencia, lo único que hace es que certifica y avala y confirma lo que ya Dios dijo a través de su propia divina palabra. No es todo lo contrario, no es que la Biblia confirma lo que la ciencia dice, sino que al contrario, la ciencia confirma lo que la Biblia ya ha revelado. Y de acuerdo con la Biblia, el corazón del ser humano revela su verdadera naturaleza y su verdadera motivación. De eso inclusive ha enseñado bastante Tatiana acerca del corazón. Pero en el libro de Jeremías capítulo 17, la Biblia dice que entonces Dios, a través del profeta, que busca el corazón, y dice: busca el corazón y examina la mente, y después trae recompensa a la gente por lo que merece su propia conducta. O sea que es muy importante entender esto. Cuando nosotros observamos el Señor Jesucristo en su ministerio, de repente en un día determinado estaba en el templo, y en ese día determinado que estaba en el templo, Él observó la gente en el momento cuando la gente comenzaba a ofrendar. Fariseos, escribas, personas de diferentes rangos y posiciones
quizás económica, ofrendaban en el templo, pero sin embargo, a Jesús le llamó profundamente la atención una viuda que entregó todo lo que tenía. Diga conmigo, entregó todo lo que tenía. Y entregó solamente 2 dracmas. Eso era todo lo que tenía. Y es significativo de una forma muy especial que Jesús observara con atención no lo que los demás habían puesto, sino lo que la viuda estaba poniendo. Le llamó la atención que la viuda se destacó porque ella dio todo lo que tenía. Es decir, no pudo dar más porque no tenía más. Quiere decir que el significado verdadero de esta acción es ser conducido por lo que realmente indica el corazón. Entonces estamos viendo, y es lo que quiero que observemos bíblicamente, que algunas veces decimos, hacemos lo que pensamos, y muchas veces relacionamos la forma que pensamos con nuestra mente y nuestra capacidad de razonar o de entender o de hacer trabajar nuestra mente. Pero podemos observar que aquí Jesús está diciendo que aquella mujer, aquella viuda, no fue conducido por lo que pensó en su mente, sino por lo que realmente sintió en lo profundo de su corazón. Es decir, cuando algo te hace accionar, hacer algo, es porque eso algo que te hace hacer te llega a la convicción o te marca la convicción que es lo correcto. En ese momento eso es lo que describe Lucas capítulo 21, el verso 1 al 4, lo que estoy diciendo ahora. Y Jesús dijo que la viuda le daba más al templo, dando 2 monedas tan siquiera, todo lo que tenía, que aquellos que ponían mucho en el hecho de ofrendar. Y sin embargo, dice el mismo Señor que ella dio de acuerdo a lo que estaba en su corazón. Entonces se nos dice a través de este relato bíblico, cuando estudiamos esta palabra bíblica, que aquellos hombres, si bien eran realmente, tenían recursos para ofrendar suficiente, ninguno de ellos pudo decir el Señor dio todo lo que tenía. Pero es interesante saber que justamente cuando la Biblia nos habla acerca de la forma como trabaja el corazón, esto llama profundamente la atención. Por eso que el Espíritu Santo siempre nos está dirigiendo y siempre nos está haciendo recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Sin embargo, estos hombres que fueron en cierta manera inspirados, estaban condicionados a escribir lo que el Señor les revelaba, pero no porque tenían un conocimiento científico, sino porque la revelación de Dios. Quiero que pensemos esto. Cuando Dios nos revela algo, cuando Dios nos muestra algo, la capacidad de la revelación, el entendimiento y el conocimiento que Dios nos da supera al propio conocimiento del ser humano, porque esto fue escrito hace más de 2000 años. En el tiempo cuando Jesús estaba en la tierra y partió a la presencia del Señor, sus discípulos inmediatamente comenzaron a escribir los evangelios y a describir maravillas como el caso de esta mujer viuda. Significa claramente que aunque ellos no tenían el conocimiento científico, tenían el conocimiento y la sabiduría de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces hoy parece que la ciencia, en cierta forma, cuando ve todo eso del corazón, y vamos a seguir hablando, parece que perdió otra batalla. Piensa que lo descubrió, pero ya Dios lo habló a través de la Biblia acerca de cómo trabaja el corazón. La ciencia ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso. Esto es lo que quiero que comparemos. Un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40,000 neuronas en el corazón, científicamente comprobable. En el corazón hay 40,000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores que se llaman proteínas y células de apoyo en el corazón. Y gracias a esos circuitos, justamente es que se elabora y se han elaborado en el corazón para que el corazón tome decisiones a pasar a la acción independiente del cerebro. Cuando alguna vez, no sé si le ha pasado a usted o a una persona que usted conoce, a mí me ha pasado, cuando alguna vez se pregunta, ¿y por qué hiciste esto? Porque lo sentí de mi corazón hacerlo. Sí,
¿Alguno dijo alguna vez eso? ¿Lo dijo alguna vez, sí o no? ¿Por qué hiciste eso? No dijo, porque lo sentí en mi mente hacerlo. No, porque lo sentí en mi corazón hacerlo. Punto y se acabó. Sentí en mi corazón hacer esto. ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Porque no sentí en mi corazón hacerlo esto. Usamos más la palabra en las acciones, lo que hacemos, y dejamos de usar la palabra más el corazón que la mente. Y esto tiene cierta corroboración y cierto sentido, y lo vamos a ver. Porque en realidad, gracias a esos circuitos que estoy diciendo, neuronas, transmisores, el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción, como he dicho hace un momento, independiente del cerebro. Y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Es más, es el corazón que le da más información al cerebro que el cerebro le da al corazón. Y según esta investigación, existen 4 tipos de conexión. Yo digo esto porque esto está conectado con lo que dice la palabra del Señor de una forma muy clara. Existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro, de la cabeza, de la mente que tenemos todos nosotros. La primera conexión se llama una comunicación mediante la transmisión de impulsos nerviosos que da el corazón, y el corazón envía más información al cerebro de la que éste recibe del mismo. Es el único órgano del cuerpo, el corazón, con esa propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según la circunstancia de la información que le envía el corazón. Esto significa que el corazón puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones, en nuestra conducta, en la forma que hacemos las cosas y en la forma cuando no queremos hacer las cosas. Esa es la primera conexión. Pero hay una segunda conexión, y esa segunda conexión es la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Es el corazón el que produce la hormona ANF, que es la que asegura. Mire qué interesante es esto. Mire qué interesante, y bíblicamente está eso afirmado por la propia palabra del Señor. Es el corazón el que produce una hormona llamada ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis. Uno de sus efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar la que se conoce como la hormona del amor. Hay un libro que hace poco el doctor Edison escribió acerca del amor. Más o menos Tatiana estuvo relacionada porque le hizo una entrevista. También nosotros hicimos ese libro y revisamos y sabemos el contenido de ese libro. Y él habla mucho acerca del amor, y él habla mucho acerca de la química del amor, exactamente. Ya ese libro dentro de unos días lo vamos a tener aquí para aquellos que lo quisieran. Pero es interesante que es el corazón. En el corazón hay una hormona que se produce y que se llama amor. La tercera conexión, quiero ir rápidamente para ir al punto central. La tercera conexión es la comunicación mediante ondas de presión, y parece ser que a través del ritmo cardíaco que da el corazón y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. La cuarta conexión es la comunicación energética o de fuerza o de fortaleza. El campo electromagnético del corazón es la más potente en todos los órganos del cuerpo, 5,000 veces más intenso que el del cerebro, y se ha observado que cambia en función del estado emocional que la persona tiene. Es decir, si la persona tiene un estado emocional triste, amargado, deprimido, angustiado, el corazón es lo primero que comienza a ser afectado, porque el corazón funciona de acuerdo al estado emocional del ser humano. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, el corazón se vuelve caótico y comienza a trabajar distorsionadamente. Por eso que es importante que la Biblia habla de esto, ¿no? De cuidar el corazón. Y lo vamos a ver que el Señor mismo lo enseñó, y hay textos bíblicos que nos afirma esto. Es decir, necesitamos cuidar nuestro corazón para que ni la frustración, ni el estrés, ni el estado de caos pueda alterar el buen funcionamiento, porque diríamos que el corazón prácticamente es uno de los órganos más vitales en el ser humano. ¿Sí o no?
Y sabemos que realmente el corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros. Es decir, observe bien lo que voy a decir ahora. El corazón, lo que hay en el corazón se extiende fuera del cuerpo de 2 a 4 metros. Es decir, que todos los que nos rodean reciben la información del contenido que hay en nuestro corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Si yo me acerco a una persona que tiene un corazón de amargura y de tristeza, como que uno no se siente bien. Si uno se acerca a una persona que tiene un corazón de resentimiento, de odio y de situaciones realmente que no están en orden, uno no se siente bien. No sé si a usted le ha pasado que se siente bien con personas, pero con otras personas usted no se siente bien. Es más, le digo en el sentido, no se siente bien en el sentido que cuando termina de hablar con esa persona, usted se va con una carga de 1000 kilos o de 2000 libras. Yo no sé. Me sentía bien, estaba bien. ¿Y qué pasó? Que el estar hablar con esta persona, en lugar de sentirme bien, me siento peor que antes. Me siento con carga, me siento con pesadez, me siento como oprimido dentro de mí mismo. Pareciera como que aquella persona, toda la amargura, toda la tristeza, todo lo que hay en ella, ¡pum!, lo volcó en la otra persona. Y eso está comprobado. Y está comprobado en la Biblia. Con todo lo hasta aquí estudiado de lo que estamos hablando acerca del corazón, realmente necesitamos entender que el corazón entonces tiene cerebro y es el primero en tratar la información que después pasa al cerebro de la cabeza. Es decir, todo lo que te afecte, lo primero que va a afectar va a ser tu corazón. Cuando usted está nervioso, irritado, se pone de mal humor, ¿qué es lo primero que comienza a acelerar? Dígamelo. ¿Qué es lo primero que comienza a acelerarse? El corazón. El corazón, de acuerdo a su estado, de su condición de ánimo, cuando usted se pone violento o violenta o comienza a discutir o comienza, lo primero que comienza a sentir como que el corazón comienza a acelerarse. Usted no siente nada en su mente, pero su corazón sí le está dando señales que algo está sucediendo que no está bien. ¿Estamos viendo esto? Por eso que hay dos clases de variación de la frecuencia cardíaca en el corazón. Una es armoniosa, de ondas amplias, regulares, y otra toma forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos realmente agradables, correctos. Entonces la actitud de la persona siempre va a ser una actitud generosa, una actitud. Hay personas que usted se acerca a cierta persona y usted le place, se siente bien hablando con esas personas. Es más, después de terminar de hablar con esas personas, usted siente como que se siente mejor que antes, como que la palabra, como que el diálogo que estableció con esa persona realmente le ha bendecido y le ha fortalecido. La otra forma que actúa justamente el corazón es la forma desordenada, con cosas incoherentes que se acumulan en lo interior del ser humano. Y aparece justamente, las cosas negativas aparecen con emociones negativas como el miedo. El miedo es una de las cosas que afecta no solo la capacidad motriz de la persona, sino que también afecta el corazón. El miedo, la ira, la desconfianza. Pero hay más que esta. Ahora, las ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo del corazón, es decir, que el corazón arrastra a la cabeza a tomar ciertas actitudes que muchas veces hay personas que dicen, si lo hubiera pensado, no hubiera actuado como actué. Esto último permite realmente entender la conclusión de que el amor del corazón, escuche lo que voy a decir ahora, el amor del corazón, el amor que hay en el corazón no es una emoción, sino que es un estado de conciencia inteligente. ¿Me entendió? La razón por que Dios establece el amor dentro, especialmente al que me voy a referir, dentro del concepto del matrimonio, es porque en medio de cualquier situación,
En medio de cualquier confrontación, el amor tiene que perdurar y tiene que permanecer. El esposo o la esposa no puede amar al esposo porque hoy le trajo $20,000 y dejarlo de amar porque mañana le trajo $100. ¿Sí o no? Ni tampoco dejar de amar porque la esposa hoy no hizo la comida preferible y usted quería que hiciera esa comida que usted quería comer, pero no tuvo tiempo. Entonces, cuando hay esa irritación, entonces estamos viendo, importantísimo esto, que el amor que se anida en el corazón, por eso que la Biblia dice que tenemos que amar a igual, en la misma medida, en el mismo nivel que Dios nos ama. En la forma que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y hacemos la oración. Y cuando llega a la parte donde dice perdona a nuestros deudores como nosotros, perdona nuestras deudas, mejor dicho, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Es decir, nosotros debemos de entender que Dios nos perdona. ¿Cuánto tenemos la seguridad de que Dios nos perdona? Cuando pedimos a Él que nos perdone, cuando nos humillamos bajo su presencia, cuando hacemos un acto de arrepentimiento y pedimos perdón a Dios para que Él tenga misericordia y nos perdone, tenemos que tener plena seguridad que Él, un Dios de misericordia, nos perdona. ¿Por qué? Porque el perdonar de Dios no es una emoción, es una forma de su propia naturaleza perdonar, porque Él es un Dios de amor perfecto. ¿Me está entendiendo? En la misma manera, entonces, que Dios nos perdona nuestras deudas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, entonces el Señor dice, perdona también a aquel que ha faltado contra ti, o aquel que ha tomado deuda contra ti, aquel que ha hecho lo incorrecto. Por esa razón necesitamos entender esto. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevo. Y justamente es allí. Hay algo que también se produce en el corazón. Es maravilloso esto. Y lo que podemos observar es que cuando más estudiamos acerca del corazón bíblica escrituralmente, y quien afirma la ciencia ahora lo que la Biblia ha dicho ya hace mucho tiempo, dice claramente que el corazón no puede albergar o guardar memorias del pasado. Eso lo guarda la mente. El cerebro guarda memorias de las cosas del pasado. El corazón, para ser renovado, prácticamente tiene que ser, debemos de entender que el corazón no tiene la capacidad para guardar lo del pasado, sino mantenerse con la experiencia de un presente, de lo que estamos viviendo hoy, de lo que estamos experimentando hoy. Cuánta alegría me dio el verte. Cuánta alegría me dio el verte. Qué bueno estuvo lo que hemos comido, ¿verdad que sí? Eso trajo alegría al corazón. Es decir, hay muchas cosas, muchas circunstancias, y vamos a entender esto a medida que nosotros llevamos a profundizar esto. Entonces quiere decir de una forma muy especial que está demostrado, por lo tanto, lo que Jesús dijo. Y el Señor habló mucho acerca del corazón. Y justamente lo que el Señor estuvo hablando es lo que está referido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando nosotros estamos viendo todo esto y lo comparamos con las escrituras, entonces una de las cosas que produce el corazón delante de la presencia de Dios, y que es una forma, como un impulso interior en nuestro corazón, es que nos hace practicar el arrepentimiento bíblico. O sea, en la palabra arrepentimiento en el original hebreo es teshuva, y la palabra teshuva es arrepentimiento de corazón o arrepentimiento por medio del corazón. Por eso que la Biblia habla mucho de esto. La Biblia dice que el arrepentimiento se mide según la persona regresa
a Dios con todo. ¿Cómo regresa a Dios? Regresa a Dios con todo. ¿Qué cosa? Diga conmigo: con todo su corazón. Lea por ejemplo Deuteronomios capítulo 30, el verso 1 y el verso número 13. Ahí usted podrá entender lo que estoy diciendo en esta noche. Realmente la Biblia dice que el arrepentimiento se mide según la persona regresa a Dios con todo su corazón. Las Sagradas Escrituras inclusive incluyen alguna variación de regresar. Dice: regresa a mí con todo tu corazón. Y eso lo repite el profeta Joel. El capítulo 2 verso 13 del profeta Joel lo repite de una forma. 6 veces repite a través del profeta Joel, Dios hablando por la voz de este profeta, de que regresen a Dios de todo corazón. Por eso que la Biblia dice al pueblo de Dios, dice en esta palabra profética del capítulo 2, que lo hemos leído y lo hemos inclusive predicado aquí en esta plataforma, en este púlpito. En un momento dado, a través de esta profecía, el Señor dijo: desgarren su corazón y no sus vestimentas. ¿Te acuerdas de eso? Desgarren su corazón y no sus vestimentas. O sea, en base a todo esto, o sea, es regresar a la iglesia. Escuche bien: regresar a ser parte o regresar a la iglesia no es suficiente. De acuerdo con la Biblia, a Dios le interesa más el arrepentimiento en el corazón que las acciones aparentemente correctas delante de los hombres. O sea, debemos de aprender a confiar justamente en la dirección del Espíritu y reconocer que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales no está en lo que ocurre en el exterior, sino en nuestro profundo interior. Si tú estás atado interiormente, tu forma de actuar exteriormente te va a delatar de una manera continua y permanente y reincidente. Lo que se necesita es entender que por eso el Señor dijo de una forma clara. ¿Te acuerdas cuando le dijeron al Señor que por qué los discípulos de Él no se lavaban las manos cuando comían? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Y qué dijo el Señor? Que lo importante no es lo que entra al cuerpo, el que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca dice que sale de lo que hay en su corazón. Quiere decir que si tú puedes hablar lo que hay en tu corazón, quiere decir que el corazón tiene forma de pensar y de razonar también. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar, meditar en la palabra de Dios, contemplar que tenemos vida frente al propósito eterno de Dios. Y es importante entender esto: vivir con sencillez y mansedumbre de corazón, y entender de todo nuestro ser interior que Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser interior. Por eso que Jesús dijo: no se preocupen por lo que entre por la boca, preocúpense por lo que sale de la boca. Y pregunten a su corazón cuando no sepan qué hacer algo, porque ahí es donde Dios les va a hablar. Ahí es donde Dios también le va a hablar. Es decir, no solamente Dios puede renovar mi mente en el conocimiento de la palabra revelada, sino que también Dios puede dar, aleluya, inclinaciones, revelaciones, conocimiento para poder impactar mi corazón, para poder ministrar allí en lo profundo de la búsqueda con Dios, de la intimidad, de la relación con Dios, de la comunión con Dios. Podemos escuchar la voz de Dios guiándonos, aleluya, a la decisión correcta, en el camino correcto de la vida que el Señor nos ha trazado. Tenemos que tener siempre en cuenta que la verdadera fortaleza y la verdadera forma de que nos anima el Señor es justamente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón tiene ramificaciones eternas, y lo vamos a demostrar por la Biblia. En Lucas capítulo 12 verso 39 dice: Jesús dijo que donde está tu tesoro, ¿qué pasó? Donde está tu tesoro, ¿qué pasó? Allí está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas del mundo, si tu tesoro está en las formas superficiales de esta tierra, si tu tesoro está en las cosas materiales, realmente
es algo incorrecto, porque el Señor dice, bueno, ¿dónde está? Justamente lo que el Señor dice en este verso, que donde está tu tesoro está tu corazón. Pero si tu corazón y el mío está en la presencia de Dios, en la eternidad de Dios, en la gloria de Dios, en la esperanza bien amada de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, evidentemente que nuestro corazón, aleluya, está inclinado a atesorar el tesoro evidentemente más extraordinario que jamás Dios puede impartir al hombre, a no ser por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la Biblia nos aconseja entonces que donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Pregunto en esta noche. ¿Están las cosas superficiales, temporales y pasajeras de la vida? ¿Amas desmedidamente las cosas más que Dios, su gloria, su presencia y la eternidad con Dios en los cielos? Esto nos aconseja la palabra del Señor, ser entendido, sabio y cauteloso. Porque al final de los tiempos, o sus corazones serán dados en la disipación, dice el mismo Señor, dijo esto en su ministerio, que el corazón tiene a darse o a inclinarse a la disipación, a la embriaguez, a la glotonería y a la ansiedad de la vida. Así lo dijo el Señor. Dice, no os carguéis por esto, por aquello. Y entonces está incluyendo el corazón. Allí dice, no incliné vuestro corazón a la ansiedad, a la embriaguez. En una versión dice disipación, en otra versión dice glotonería. Porque el eterno Dios desea que tu corazón, que mi corazón, en estos tiempos de tanta dificultad, de tanta adversidad, de tanta presión, que tu corazón y mi corazón pueda enfocarse en Él, solo en Él. Oh, pastor, pero entonces Dios es extremadamente celoso porque no quiere que me comprometa. Es así de claro es la palabra. O te entregas a Él de todo tu corazón o no lo haces. Pero Dios desea que tu corazón y mi corazón se enfoque en estos tiempos en Él. Es por ello que te instruye diciendo, mira lo que el Señor te dice, porque esto es una de las recomendaciones más extraordinarias que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Y aún mismo los siguió demarcando Jesús en su ministerio, enseñando a sus discípulos y a las multitudes en el Nuevo Testamento. Y el Señor dice, con relación a tu corazón y a mi corazón, dice, ama a tu Dios con todo. ¿Con todo? No dijo la mitad, no dijo la cuarta parte, no dijo una décima parte, dijo con todo tu corazón. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Te das cuenta? Que podemos amar, si tú entiendes que puede amar a Dios, y he dicho que amar a Dios no es una emoción temporal, sino es una forma natural de vida, mi relación con Dios. No obedece a una emoción, obedece, aleluya, a una forma natural en cómo Dios puede revelarse en lo profundo de mi corazón. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué más dice? Y con toda tu mente. Por eso que la lectura de la Biblia es un rasgo central de lo importante que necesitamos leer la palabra. No se puede ser un creyente genuino, verdadero, si no se lee las Escrituras de forma personal y de forma constante. Lo digo al joven, lo digo al niño, lo digo al anciano, lo digo al adulto, lo digo al papá, lo digo a la mamá, que es necesario que periódicamente y diariamente nosotros seamos asiduos lectores de las Sagradas Escrituras de la Biblia para tener una relación viva y personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sin embargo, podríamos preguntarnos, y ya vamos terminando el mensaje, ¿qué tal regularmente deberías de leer la Biblia?
El mismo texto sagrado, la misma palabra del Señor nos da evidencia de una forma clara que deberíamos leer la Biblia todos los días. Mira lo que dice el Salmo número 1. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, un verdadero creyente debería leer las escrituras todos los días. Amén. Todos los días. La respuesta es un rotundo sí, una rotunda afirmación. Todos los días debemos de leer las sagradas escrituras. Porque realmente los cristianos no solamente tienen el hábito de leer la palabra, sino que tienen que tener la capacidad de meditar lo que están leyendo, de razonar o de escudriñar lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque con tanta frecuencia hay personas que se olvidan. Si usted se encuentra, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, si usted se encuentra con un chino que vive allá en la China y que ha sido mandado a un campo o torturado por su fe, usted va a encontrar que se saben libros de memoria completo, libros completos de memoria de la Biblia. O sea, la lectura bíblica diaria debería ser un hábito entre todos nosotros. La Biblia no la tiene que estudiar solamente el pastor cuando va a predicar. El pastor la tiene que estudiar todos los días. La Biblia no solamente la tiene que estudiar el predicador cuando tiene que traer un mensaje, la tiene que estar estudiando todos los días. El que ministra en la presencia de Dios, en el altar de Dios, no tiene que estudiar las sagradas escrituras cuando tiene que hacer algo porque le encomendó algo. Es decir, que si usted no va a predicar en unos meses, quiere decir que usted en unos meses no va a leer nunca la Biblia. No, esto que estamos hablando en esta noche nos arroja no solamente luz, nos da la importancia de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la meditación continua en la palabra de Dios. Y sobre la poca importancia que al parecer muchos creyentes le dan a este aspecto tan central y tan importante, porque Él dijo: amarás al Señor de todo tu corazón. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si estamos de acuerdo en esto, vamos no solamente a estar de acuerdo, vamos a ponerlo por obra. Se reconoce que en cuestiones de edad, los creyentes que tienen de 50 años en adelante mostrarán más posibilidades de leer la Biblia todos los días que muchos jóvenes o muchos niños o muchos adolescentes. Por eso que realmente necesitamos cada vez más meditar en la palabra del Señor. Y mira lo que dice Juan capítulo 17, verso 17. Cuando dijo el Señor, el efecto de meditar la palabra: santifícalos en tu verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados si no leemos la verdad que es la Biblia? Pero el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la lectura y la meditación diaria en las escrituras, acompañados con el hábito de congregarse, escuche bien, la lectura y la meditación diaria de las escrituras, acompañado con el hábito de congregarse, hace que un creyente desarrolle carácter, madurez, templanza, paciencia y crecimiento espiritual. O sea, se descubrió inclusive que la lectura diaria de la Biblia era el factor más importante que hacía que los niños desarrollaran una fe propia y la mantuvieran cuando crecieran. Ahora, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten las manos. Hay muchos padres aquí. ¿Sabe algo importante? Que el Señor dio una orden al papá, no a la mamá, al papá. Que esa encomienda la tiene cada uno de ustedes. Todo hombre tiene esa encomienda. ¿Y sabe cuál es la encomienda? La encomienda que tenemos cada uno de nosotros es que el Señor dijo: y repetirás esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones. No hay una mejor manera
de que el niño, la niña se sienta seguro en su estabilidad de crecimiento, como ver a su papá leyéndole las Sagradas Escrituras. No una vez al año, no cuando cumplen año, no de vez cuando prácticamente hay un año bisiesto. No, no, no. Siempre. Para desarrollar una fe personal, las cosas justamente en las que pensamos diariamente son importantes, pero la importancia que nosotros podamos impartir sobre los hijos, las hijas o los niños, las niñas, en cuanto a la palabra se refiere, es algo muy importante, porque el Señor dice: vas a meditar en esta palabra día y noche, vas a meditar en esta palabra. Y ahora sí, termino diciendo lo que dice Hebreos capítulo 4 verso número 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Y qué otra cosa dice acá? Aquí se cierra esto como un broche de afirmación, lo que estamos diciendo. Dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú quieres renovar tu mente y dejar que tu corazón se alinee a donde está el verdadero tesoro, lee la palabra y estúdiala diariamente. No como una obligación, no como un rito, no como un sacramento. No, no, no. Léela porque es parte de tu vida y de tu riqueza espiritual. Es el valor que tú vas a delegar a tus hijos. Si tú como papá nunca te has sentado con tu hijo pequeño, tu hija, y no le has leído nunca has abierto la Biblia para leerla, entonces yo te recomiendo que lo hagas a partir de mañana. Hazlo. Porque es importante, porque todo esto es lo que Dios nos da para entender justamente que Dios discierne los pensamientos y también discierne la intención de tu corazón.